Hola amigos de YouTube, les traigo un parche para su Windows 7 o 7, ustedes gustan. Aquí está. El programa se los dejo en la descripción del video, les dejo el link para que lo descarguen. Ya saben, mis programas no tienen contraseña, no tienen virus, es el puro programa. Bueno, este es un parche de 32 o 64 bytes. Si se preguntan cuál es la diferencia de 32 y 64 bytes, pues en una de 64 bytes eh, no, pasan más, transitan más archivos que en una de 32. Bueno, pues aquí está el programa, lo descargan, aquí les dejará esto, le dan clic derecho, extraer aquí, o lo abren y, lo extraen. Bueno, lo voy a extraer en el escritorio, extraer en el escritorio. Aquí lo está extrayendo. Recuerden, este parche es para que agarren los temas black, glass. Acá está el tema. Acá están los parches. Este es por 64. Este es para las de 64, para las de 64 bytes, y este es para las de 32. Ustedes, si su PC es de 32 bytes, van a ejecutar el Universal Parcher por 86. Pero si tienen una de 64 bytes, van a ejecutar esta que dice por 64. Si no saben cuántos bytes tiene su computadora, se van a inicio, en equipo, clic derecho, propiedades. Y aquí dice sistema operativo de 32 bytes. Sistema operativo de 32 bytes. Aquí está. Dependiendo de cuánto tengan ustedes, aquí les va a decir, el mío es de 32. Pero yo tengo el de 32. Abro el por 86. Me pregunta si deseo abrirlo, le doy que sí. En English, que no tiene otro idioma más que el English, y el chino, japonés, no sé qué será la verdad. Que no, creo que sí. Bueno, lo abro otra vez, le doy que sí otra vez de vuelta, y ok, le doy en sí, y aquí está. A mí me parece restore, no me aparece patch, porque yo ya la tengo parchada, pero a ustedes, los que les faltan aquí, lo van a parchar y parchar. Y ya una vez hecho esto, lo cierran y les va a pedir que reinicien su PC. Ustedes la reinician, y una vez ya reiniciada y que hayan encendido su computadora de nuevo, el tema es este, no es mío, pero bueno, copian esto y agarran, lo cortan o lo copian, se van a disco C, aquí está, C en Windows, la carpeta Windows en disco C, y buscamos la carpeta que dice resources. Aquí está, resource. La abrimos la carpeta que dice temes,
y aquí lo pegamos, ¿no? Pegar. Yo no lo pego porque ya lo tengo, pero ustedes le van a dar en continuar en sí. Y pues eso fue todo, espero les sirvan. Recuerden, si tienen la de 64, la de 32 bytes es por 86, si tienen la de 64 es por 64, no se les olvide. Y gracias por ver el video, y suscriban, comenten y hasta la próxima.